Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Y vamos a continuar con estas pláticas dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Si alguien mayor nos ve y le place lo que hacemos, nos sentiremos súper halagados. Si alguien nos escribe y nos dice no estoy de acuerdo, esto está de datos incorrecto, les aseguramos que lo vamos a decir y lo vamos a aceptar. Eso tengan ustedes por seguro. Vamos a continuar hablando sobre la Primera Guerra Mundial. No hay nada apologético que decir de ese conflicto. Es un conflicto que hay quien dice que hubo 17 millones de muertos, otras personas dicen que 16 millones de muertos. El hecho es que todos esos muertos y los heridos, y peor todavía, los desfigurados, que fueron un verdadero drama. Los desfigurados, no tienen ustedes idea del drama que fueron. Bueno, toda esa gente que salió perjudicada por esa guerra no fue por otro motivo que no sea el tener territorios, el tener ganancias, el poder explotar otros países más pequeños, y Inglaterra, Francia, que eran grandes colonias, así como Italia, que llegó al final a la repartición, y Alemania, que llegó al super final, todos querían colonias. Y ese era el porqué de ese militarismo exacerbado. Ahora bien, ese militarismo, además, se complementa con un momento en que la tecnología industrial avanza. Ya lo hemos dicho, los cañones que se usaban durante las guerras napoleónicas no tenían nada que ver con los cañones Krupp o otro tipo de cañón, los cañones que hacían los británicos o los cañones Skoda que hacía el Imperio Austrohúngaro. Las ametralladoras no existían antes de esta guerra. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna justificación esta guerra. Sí, ya hablamos del asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, ya vimos lo que sucedió con este joven, pues un joven emocionalmente perjudicado por su estatura, por su complexión física, pero además porque era un excesivamente nacionalista. Ese es otro de los problemas. Hay un nacionalismo exacerbado en todos lados. Pero además de esto, los militares, todos, son gentes mayoritariamente que pertenecen a las altas esferas de las sociedades de sus países. Y algunos de ellos son hasta aristócratas. Y claro, para un aristócrata, la vida de un obrero, de un campesino, no vale nada. Él es un ser bendecido por la deidad, la divina providencia, y no tiene nada que ver con la grey astrosa, esa que trabaja por sus manos y que produce. O sea, él es una gente que no tiene nada que ver, y aquellos están para sacrificarse. O sea, ese tipo de gente. Y así, con esa mentalidad, van a dirigir los ejércitos. Entonces, por eso son tan brutales las acciones a las que mandan. Ahora, para mi gusto, para mi criterio, hay dos alemanes que terminan volviéndose unos dictadores militares.
por encima de la opinión del Kaiser. El Kaiser era un militarista, era un hombre con muchos complejos, ya lo hemos visto, no podía mover el brazo izquierdo, odiaba a sus parientes ingleses, a pesar de que él es el que está en la cabecera de la reina Victoria cuando muere, la reina de Inglaterra, que era su abuela. Él es el que está ahí, bueno, a pesar de todo, odia a sus parientes ingleses. Él dice que el problema que tiene es producto de la herencia de sus parientes ingleses y los odia. O sea, es un militarista. Pero Hindenburg, que después va a ser presidente, después va a ser presidente, y Ludendorff son dos personajes tremendos. Este Ludendorff verdaderamente era un caso, híjole, por lo menos de psicólogo, por lo menos, si no de psiquiatra, de psicólogo. Fíjense ustedes, cuando empieza a ir a la escuela, a la primaria, no jugaba con los demás niños. Se quedaba sentado en su escritorio porque se le ensuciaban los zapatos. Y no quería que en su casa lo regañaran porque llegara con los zapatos suyos. Todo el resto de sus estudios, es un tipo que estudia y además es un muy buen estudiante, va a ser el tipo más aislado que puede existir. Por quién sabe qué azares del destino conoció una mujer de la que se enamoró y se casó con ella, la única novia que tuvo. Cuando viene la guerra, ya hemos platicado de que había un alemán, un general alemán, que había desarrollado, fíjense bien, sin haber ninguna guerra de por medio, había desarrollado toda una estrategia de cómo tenía que actuar Alemania, a quienes tenía que atacar primero, a quienes tenía que atacar después, cuántos días iba a durar la guerra, cuántos meses, cuánto esto, cuánto... Bueno, ellos estaban planeando la guerra desde mucho antes de la muerte de Francisco Fernando. Ludendorff y Hindenburg se convierten en una dictadura militar, auténticamente, por encima de las opiniones del emperador. Y obviamente los tienen sin cuidado, cuánto cueste en sangre, cuánto cueste en dolor, con tal de lograr que el imperio alemán se expanda. Después vamos a tener personajes como Sir Douglas Haig. Híjole, este Sir Douglas Haig, él viene de una familia muy rica. Su familia no se dedicaba a la milicia, su familia escocesa se dedicaba a producir whisky. Pero whisky, nosotros cuando pensamos en whisky, pues pensamos en que lo venden en las tiendas, en las vinaterías, ahí están las botellas de whisky. No. Esos son whiskies que se venden directamente en la destilería en garrafas hechas especialmente con una decoración especial, que son de barro y que cuestan una fortuna. O sea, no, que los que tenemos en las tiendas, esos que se toman mucho, ¿no? Como Chivas Regal o Johnny Walker, bueno, esos, yo no tomo, no sé mucho de eso, pero bueno, sé que son los que se toman, ¿no? La etiqueta negra, la etiqueta roja. Bueno, esos son los maratones, esos son, los que se venden en las destilerías como los de la familia Haig son envases especiales, sellados, lacrados, que cuestan un dineral. O sea, una familia riquísima. Y a Douglas Haig le da por la milicia. Además, viene de una familia que tiene un título aristocrático y obviamente a él, el que se mueran 20,000 soldados. Fíjense bien. 20,000 soldados en una sola carga. Es decir, la orden es: salgan de las trincheras y vayan y tomen las trincheras alemanas. Pero los alemanes tienen una casamata con una ametralladora cada 10 metros, entonces ven venir a los ingleses y es dispararles. En una sola batalla
llegó a tener 20,000 bajas entre muertos, heridos y gente que había quedado mutilada. Y al otro día ordenaba otra. Lo tenía sin cuidado, absolutamente sin cuidado. Lo mismo sucedía con los generales italianos, lo mismo sucedía con los generales franceses. Hay un general francés que después va a ser un traidor durante la Segunda Guerra Mundial, se va a poner al servicio de los nazis, pero que durante la Primera Guerra Mundial, el general Pétain se escribe, era un hombre al que sus tropas lo querían mucho, porque trataba de que la lucha fuera lo menos incruenta posible, y además de que era un general triunfador. Pero había otros generales, como el general, el mariscal Ferdinand Foch, o Foch, se escribe Foch, que el pueblo lo tenía absolutamente sin cuidado. O sea, la masa estaba para servir, para obedecer y para morir. No iba a haber ninguna mejoría social, no iba a cambiar nada. Agraciadamente, cuando la guerra se acerca a su fin, ya para el año 18, porque yo no pienso hacer apología de las batallas, no me interesa, les voy a hablar de otras cosas. Les voy a hablar, por ejemplo, en el próximo video, y les voy a dar, para que ustedes vean lo que sucedió con los heridos y los mutilados. Es muy importante. Yo no voy a hacer apología de ninguna batalla, no hubo ninguna batalla que mereciera ninguna apología. Todo era sanguinario, el invento de armas terribles. Bueno, el general John Monas, es un general neozelandés que llega y no lo quieren, sobre todo los ingleses, porque viene de una colonia. Y él va a tener muy buena relación con sus tropas, pero también tiene muy buena relación con las tropas canadienses y con el comandante de las tropas canadienses. Y hay un momento en que se tienen que poner de acuerdo, y aquellos tipos que venían manejando la estrategia, como era Hay, como era Fogg, tienen que escucharlos. Porque además ellos son los que están aportando nuevas ideas, nuevas cuestiones. Estos generales, me refiero a generales canadienses y neozelandeses, y australianos, perdón, se me escapa, australianos, hacen que a 100 días de que se adopte su estrategia, termine la guerra. 100 días. Llevaban 3 años y 200 días peleando, 200 y tantos días peleando. Quedaban 100 días. Vamos a platicar la próxima sesión de la última batalla importante. ¿Por qué vamos a platicar de ella? Porque se resolvió con inteligencia. Se resolvió, claro que hubo muertos, claro que hubo heridos, pero muchos menos de los que solían haber, porque se resolvió pensando. En primer lugar, todo el mundo habla de la Blitzkrieg, de la Segunda Guerra Mundial inventada por los alemanes. No la inventaron los alemanes. Los mismos generales alemanes decían, nosotros aprendimos cómo era la guerra moderna de ver cómo cambiaron su estrategia. ¿Y quiénes la cambiaron? Los generales australianos, neozelandeses y canadienses. Vamos a ver esta última batalla, que
es la toma de una zona fortificada que mide 600 kilómetros, que es la super zona fortificada, que se supone que está construida en Francia, pero los alemanes pretenden que se la van a quedar. La vamos a ver. Y esa es la última batalla. Y se va a ganar con inteligencia. La platicamos la próxima vez que nos veamos y enseguida vamos a ver las consecuencias de la insensibilidad de estos generales. De estos, que algunos de ellos, como Douglas Haig, siguieron siendo comandantes del ejército británico hasta 1930 y tantos. Nos vemos la próxima y yo no puedo hacer una apología de esta guerra ni hablar de, qué heroico, qué, no sé, no, aquí no hay heroicos, aquí hay sacrificios absurdos, porque no era para salvar a un pueblo, para evitar que un ejército como el ejército nazi subyugara a pueblos. No, era por ganancias territoriales, fundamentalmente. Que la pasen ustedes muy bien y nos vemos en la próxima emisión.